pasillo formado por los jugadores del Fútbol Club Barcelona. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. En el año 2003, el Fútbol Club Barcelona era un equipo que disputaba la Europa League, en aquel momento llamada Copa UEFA, y en aquel año finalizó en la penosa sexta posición de la Liga Española. Aquellos eran otros tiempos. El azulgrana no gozaba con la popularidad con la que cuenta en el presente, que si bien no está pasando por una buena situación, claramente en este momento tiene una mejor plantilla, más ingresos y mucho más seguidores que con los que contaba en aquel año. En ese 2003, Barcelona era un club sumido en las deudas. Llevaba 3 años sin ganar absolutamente nada y requería una refundación para enderezar su rumbo, para hacerle pie a su máximo rival Real Madrid, por aquel entonces tricampeón reciente de la nueva Champions League. En este video te mostraré cómo Barcelona pasó de ser un club en crisis financiera y deportiva a ser capaz de construir uno de los mejores equipos de la historia. Acompáñame a ver los genios en la directiva, en el banquillo y en la cancha que hicieron posible esta hazaña. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Quiero recomendarte que te descargues la aplicación gratuita OneFootball. Escoge tus clubes, selecciones, jugadores y ligas favoritas, para que siempre estés al tanto de sus últimas noticias. La sección de partidos es bastante buena, ya que todo es en tiempo real. Marcadores, alineaciones, pronósticos y siguientes partidos. Y si perteneces a alguno de estos países, te tengo la nueva y gran noticia que podrás ver en vivo de 2 a 5 partidos por jornada de la Liga MX. Además, en la sección de noticias de la aplicación siempre vivirás actualizado de los temas de tu interés. Abajo en la descripción y en el comentario fijado te dejo el enlace de descarga gratuita. En 2003, Joan Laporta ganó las elecciones a la presidencia del Fútbol Club Barcelona, siendo el más joven de los candidatos con solo 40 años y consiguiendo la mayor votación histórica del club con poco más de 27.000 votos, que representó en ese momento casi el 53% del total. En aquel momento, el club azulgrana pasaba por una gran crisis generada por pésimos resultados tanto a nivel deportivo como económico. Antes de aquellas elecciones, el presidente del club era Joan Gaspart, quien había asumido el cargo en julio del 2000, pero por sus malos resultados fue obligado a dimitir en febrero del 2003. Durante esas 3 temporadas del club bajo el mando de Gaspart no se ganaron títulos, y la plantilla fue desmejorada notablemente. Figo, Guardiola y Rivaldo se marcharon en malos términos, y los fichajes que se hicieron en esas campañas no tuvieron un buen rendimiento. A Marc Overmars lo ficharon en verano del 2000 con 40 de los 60 millones de euros que le entraron al club por Luis Figo, pero el neerlandés resultó siendo un fiasco y nada tuvo que ver con el buen rendimiento que tuvo en el Ajax y en el Arsenal. En 2001 le dieron a River Plate 36 millones de euros por el joven de 19 años Javier Saviola, en el que también resultó ser un fracaso. Y para ajustar el tridente de fracasos, en 2002 le pagaron a Boca Juniors 10 millones de euros por Juan Román Riquelme. En ese traspaso, Gaspart no escuchó a Van Gaal, el entonces entrenador, quien no quería al 10 argentino, pero el presidente equivocadamente se lo impuso, asegurando un nuevo fracaso como terminó siendo. En ese contexto complicado, el por aquel entonces joven Joan Laporta asumía la presidencia del club sumido en crisis financiera y deportiva. Las deudas ascendían a 170 millones de euros, un monto demasiado alto para la época. Y en ese verano del 2003 se ajustaban 3 campañas en blanco. Para fortunio de Laporta, su principal asesor era la leyenda del club Johan Cruyff, quien le ayudó a tomar decisiones bastante acertadas en ese primer verano al frente de la entidad. Los principales fichajes de esa campaña fueron los del mediocentro neerlandés de 30 años Edgar Davids, pedido en préstamo a la Juventus. El defensa central mexicano de 24 años Rafael Márquez, comprado al Mónaco en 5 millones de euros. Y el fichaje estrella inicialmente iba a ser el de David Beckham, de 28 años, el cual Laporta alcanzó a anunciarlo públicamente en una rueda de prensa, debido a que las negociaciones con el Manchester United ya se habían adelantado. Pero la estrella inglesa se negó a ser jugador del Barcelona y por el contrario finalmente terminó siendo otro galáctico de Florentino Pérez. Pero como reza el dicho, buena suerte, mala suerte, quién sabe. Gracias a la negativa de Beckham, la prioridad del Barça pasó a ser Ronaldinho, de 23 años.
por el que le pagaron al Paris Saint-Germain 32 millones de euros, en un fichaje donde la clave fue el vicepresidente deportivo de ese momento, Sandro Rosell, quien tenía por contactos a algunos dirigentes de Nike Brasil y a Roberto de Assis, el hermano y representante de Ronaldinho. Aquella fue de las pocas cosas buenas que hizo Rosell, que más adelante se enemistaría con su jefe Laporta, y posterior ganaría la presidencia del 2010, donde empezaron los problemas del actual Barça, tema seguramente para otro video. Y como bajas importantes de esa campaña tenemos la de Riquelme, de 25 años, cedido a préstamo al Villarreal. Sin duda, las contrataciones de Davids, Márquez y Ronaldinho fueron bastante acertadas, pero el movimiento crucial de aquel verano llegó en el banquillo, donde Cruyff le recomendó a Laporta entrenadores neerlandeses. Primero fueron por Hiddink y luego por Koeman, pero ambos por la precaria situación económica del club fueron descartados. Sin embargo, en la mira había otro entrenador neerlandés, el joven de 41 años, Frank Rijkaard, quien finalmente fue el elegido por el nuevo presidente del Barça, en una apuesta bastante arriesgada teniendo en cuenta la poca y cuestionada experiencia con la que contaba en ese momento el estratega. En la selección neerlandesa había sido ayudante de Guus Hiddink, y como entrenador principal solo había tenido recorrido con el Sparta Rotterdam neerlandés, club con el que descendió de categoría. Sin duda, aquella contratación fue una decisión bastante impopular de Laporta, pero los años venideros le darían la razón. Rijkaard no solo potenció a esos 3 fichajes que habían llegado con él al tiempo, sino que también lo hizo con otros canteranos que habían debutado con su antecesor, su connacional Luis Van Gaal, el portero de 21 años Víctor Valdés y los mediocentros Xavi Hernández de 22 años y Andrés Iniesta de 19. El rendimiento de esa temporada fue bastante complicado al principio. En las jornadas 7 y 15 de la liga llegaron a ocupar la posición 11ª, y en la jornada 18, casi a la mitad del campeonato, fue su peor ubicación en el puesto 12º. Para fortunio de Rijkaard y alivio de Laporta, que seguramente en ese momento ya se planteaba en despedir al entrenador, el equipo empezó a conseguir los resultados al punto que faltando 3 jornadas ocupaba la 3ª posición y se peleaba el campeonato con el Madrid y el Valencia. Finalmente, el pulso lo ganaron los murciélagos y el Barça finalizó en la 2ª posición a 5 puntos. A pesar de que no se conseguía el objetivo, claramente el azulgrana había rendido mucho mejor que en la anterior campaña, donde habían finalizado en la 6ª posición a 22 puntos del campeón Real Madrid, y como motivante principal estaba el conseguir de nuevo un cupo a la UEFA Champions League, torneo al que no se había clasificado en la anterior campaña. En la Copa del Rey fueron eliminados en cuartos de final por el que sería el campeón de esa versión, el Real Zaragoza, con un marcador de 2-1. Y en la Copa UEFA fueron eliminados por el Celtic en octavos de final por la mínima diferencia. A nivel individual, Ronaldinho fue considerado por la FIFA como el mejor jugador de la temporada, otorgándole el premio FIFA World Player. Sin embargo, France Football lo consideró el tercero y el Balón de Oro se lo dieron al ucraniano Andriy Shevchenko. El resumen de compras y ventas en fichajes de esa temporada fue el siguiente: se gastaron 44 millones de euros e ingresaron 3 millones. En esa campaña, Barcelona fue el club español que más gastó en fichajes y el cuarto en Europa. En verano del 2004, Joan Laporta ya llevaba un año de mandato. En la temporada anterior no se habían ganado títulos, pero claramente el nivel futbolístico del equipo había ascendido y daba la esperanza de que los objetivos estaban más cerca, por lo que se decidió respaldar a Frank Rijkaard en el banquillo. En ese mercado de fichajes, las 3 principales contrataciones fueron la del extremo derecho francés de 27 años, Ludovic Joly, comprado al Mónaco en 9 millones de euros, la del mediocentro ofensivo portugués de 26 años, Deco, y la del centrodelantero camerunés de 23 años, Samuel Eto'o, comprado al Mallorca en 27 millones de euros. Las principales bajas fueron las del extremo derecho español Luis García, vendido al Liverpool en 9 millones de euros. El extremo portugués Ricardo Quaresma, vendido al Porto en 6 millones de euros. Y el centrodelantero de 22 años Javier Saviola, cedido en préstamo al Mónaco, confirmando el gran fracaso que fue el conejo en el Barça. El rendimiento en liga de esa campaña fue notable. Nunca estuvieron por fuera del top 3 y en la 6ª jornada alcanzaron el liderato y lo mantuvieron hasta el final, quedando campeones con 84 puntos, sacándole 4 al Real Madrid de los Galácticos. Y de esta forma el equipo consiguió romper una sequía de 6 años. Y como hecho relevante para la historia, en la jornada 7 de esa liga versus el Español, Frank Rijkaard puso a debutar al joven de 17 años Lionel Messi, que tuvo poca actividad en esa temporada de solo 9 partidos en el primer equipo.
En la Copa del Rey de forma sorpresiva, Barcelona fue eliminada en la tempranera ronda inicial por el Gramenet catalán, un equipo que en ese momento jugaba la tercera división del fútbol español. Y en la Champions League cayeron en los octavos de final frente al Chelsea de Mourinho con un global de 5-4. Y en el tema individual, Ronaldinho fue considerado por segunda temporada consecutiva por la FIFA como el mejor jugador de la temporada. Y esta vez sí, considerado también como el mejor para France Football, otorgándole su Balón de Oro. A pesar de esos éxitos deportivos, no todo era color de rosa para el presidente y las directivas del club. Desde el principio de la campaña empezaron los problemas entre Joan Laporta y su vicepresidente deportivo Sandro Rosell. Este último cuestionaba algunas decisiones de Laporta asesoradas por Cruyff. Y a mediados de esa campaña, el divorcio entre ambos directivos se hizo público. Rosell abandonó el barco de Laporta y desde ese momento se convirtió en su gran oponente, respaldado por una parte significativa de socios del club que más adelante también le apoyarían en una moción de censura que más adelante veremos. El resumen de compras y ventas en fichajes de esa temporada fue el siguiente. Se gastaron 79 millones de euros e ingresaron 15 millones. En esa campaña, Barcelona fue de nuevo el club español que más gastó en fichajes y el segundo de Europa. En verano del 2005 era evidente el avance futbolístico del equipo. Los días de club de media tabla habían quedado sepultados y la marca Barça empezaba a tener fuerza a nivel europeo y mundial. Aparte de ser los campeones vigentes de la Liga Española, tenían al mejor jugador del planeta. Y de la cantera ya estaba en la mira aquella joven promesa argentina, Lionel Messi. Por supuesto, Frank Rijkaard fue confirmado como entrenador y fue el encargado de hacer los pocos movimientos que tuvo el equipo para esa campaña. En las últimas 2 temporadas se habían gastado más de 120 millones de euros y para esa campaña se optó por la austeridad. No se compraron jugadores, pero curiosamente se hizo el movimiento más relevante en toda la historia del club. El joven Lionel Messi, ya de 18 años, lo ascendieron del plantel de reserva al primer equipo. Y en cuanto a las ventas de jugadores, se hicieron 3, siendo la más importante la del argentino Juan Román Riquelme, vendido al Villarreal por 8 millones de euros. El rendimiento del equipo en esa temporada fue notable. En la liga, a pesar de que no tuvo un buen comienzo, pudo renovar el título. En la fecha 12 alcanzó el liderato y en adelante lo conservó hasta el final, ganándola con 82 puntos, sacándole una gran diferencia de 12 puntos al segundo Real Madrid. En la Supercopa de España derrotaron al Real Betis con un global de 4-2. En la Copa del Rey fueron eliminados en cuartos de final por el Real Zaragoza 5-4. Y en la Champions League hicieron una campaña fantástica. En octavos tuvieron la revancha echando al Chelsea de Mourinho con un global de 3-2. Aunque no todo fue bueno en esa serie, ya que el joven Messi cayó lesionado para el resto de temporada en el partido de vuelta. En cuartos derrotaron al Benfica 2-0, en semis le ganaron al Milán por la mínima diferencia y en la final derrotaron al Arsenal 2-1. De esta forma, el azulgrana volvía a ser campeón del continente después de 14 años y ajustaban otro histórico doblete. A pesar de esos buenos resultados, no todo fue bueno en esa campaña. En ese transcurso se empezaron a evidenciar comportamientos poco profesionales por parte de 2 de sus principales figuras, Ronaldinho y Deco, algo evidenciado por Rijkaard, que incluso los dejó por fuera en una convocatoria para un partido frente al Betis, en el que fue el principio del fin de ese vestuario. En verano del 2006, Barcelona ya era el club más mediático del planeta. Eran campeones consecutivos de España y eran los reyes de Europa. Por supuesto, Frank Rijkaard fue confirmado como entrenador y a diferencia de la campaña pasada, en ese mercado sí se hizo la compra de algunos jugadores. El defensa central francés de 34 años Lilian Thuram compraba a la Juventus en 5 millones de euros. El centrodelantero islandés de 27 años Eidur Gudjohnsen comprado al Chelsea en 12 millones de euros. Y la contratación principal fue la del lateral derecho italiano de 29 años Gianluca Zambrotta comprado a la Juventus en 14 millones de euros. Y en las bajas no hubo relevancias. El rendimiento del equipo en esa temporada bajó considerablemente y a su palmarés solo le sumaron la Supercopa de España, que se la ganaron al principio de temporada al Español con un global de 4-0. La Supercopa de Europa, el Sevilla se las ganó con un contundente 3-0. Y en el Mundial de Clubes perdieron la final frente al Internacional de Brasil por la mínima diferencia.
En la liga, en la mayor parte de la temporada fueron los líderes, pero ese primer lugar les fue arrebatado por el valiente Real Madrid, que supo ganarse esa posición faltando 4 fechas para finalizar la liga, y Barcelona lo pagó bastante caro. El club blanco en esas 4 fechas finales logró 3 victorias y un empate, que fueron suficientes para ser los campeones, finalizando con 76 puntos, los mismos del azulgrana, al que le ganó por el ítem de desempate en los 2 enfrentamientos entre ambos en la temporada, donde el Madrid ganó en el Santiago Bernabéu 2-0 y en el Camp Nou empataron a 3 goles. Y en la Copa del Rey, los culés fueron eliminados por el Getafe en semis con un reñido global de 6-5. Y en la Champions no pudieron defender el título, siendo eliminados en la tempranera fase de los octavos de final por Liverpool, perdiendo con un global de 2-2 definido a favor del Club Red por la regla del gol visitante. En esa campaña ya era evidente los problemas al interior del vestuario. El gran protagonista de la polémica era Ronaldinho, que tuvo un bajón impresionante en su rendimiento. El brasileño no tuvo la disciplina de las 3 temporadas anteriores y por el contrario sus salidas nocturnas y su ausencia en algunos entrenamientos se hicieron frecuentes. Una actitud que claramente disgustó a algunos de sus compañeros, entre ellos Eto'o, que le pedía más compromiso con el equipo. De las pocas cosas a rescatar de esa campaña fue el rendimiento del joven de 19 años Lionel Messi, que por primera vez pudo jugar una temporada en pleno de condiciones disputando 36 partidos, anotando 17 goles, uno de ellos el maradoniano que le hizo al Getafe. Números que ya lo ponían en la lupa de la FIFA, que lo catalogó como el segundo mejor jugador de la temporada, solo por detrás de Kaká, y France Football lo puso en el tercer lugar de su Balón de Oro, por debajo de Kaká y CR7. El resumen de compras y ventas en fichajes de esa temporada fue el siguiente: se gastaron 31 millones de euros e ingresaron 13 millones. En esa campaña, Barcelona fue el tercer club español que más gastó en fichajes y el 13º de Europa. En verano del 2007 había esperanza en el barcelonismo. Los hinchas, las directivas, Rijkaard y sus dirigidos confiaban en que esa temporada anterior había sido un bache normal después de un ciclo ganador, pero se confiaba en que en esa nueva campaña 2007-2008 las cosas iban a mejorar. En ese mercado de fichajes, las 3 principales contrataciones fueron la del mediocentro marfileño de 24 años Yaya Touré, comprado al Mónaco en 9 millones de euros, el lateral izquierdo francés de 27 años Eric Abidal, comprado a Lyon en 15 millones de euros, y la principal contratación fue la del centrodelantero francés de 29 años Thierry Henry, comprado al Arsenal en 24 millones de euros. Y en cuanto a las bajas, las 2 principales fueron la del brasileño Belletti, vendido a Chelsea en 6 millones de euros, y la del islandés Juli, vendido a la Roma en 5 millones. El rendimiento de esa temporada, al igual que el anterior, fue para el olvido. En la Copa del Rey cayeron en semis frente al Valencia con un global de 4-3. En la Champions League avanzaron hasta las semifinales, donde cayeron por la mínima diferencia frente al que sería el campeón de esa versión, Manchester United. Y en la liga sí hubo un claro bajón de rendimiento, recordando la época del anterior presidente Joan Gaspar. Por primera vez en 5 temporadas de Laporta al frente del club, no se logró sumar al menos los 70 puntos. Barcelona finalizó tercero con 67, quedando a 18 del campeón Real Madrid, al cual para colmo le hizo el pasillo en el Santiago Bernabéu en la fecha 36, cuando los blancos ya eran campeones adelantados. Aquella esperanza y confianza del mundo culé se vino abajo conforme iba avanzando esa temporada. El club se fue en blanco y ya eran más que evidentes los problemas al interior del vestuario. Ronaldinho ya tenía mentalidad de exjugador, Deco era constante en sus faltas de disciplina y Eto'o pasó casi 5 meses lesionado y a su regreso estuvo bastante conflictivo con el entrenador Rijkaard. De lo poco destacable de esa temporada en el plantel blaugrana fue el debut del extremo derecho de 20 años Pedro Rodríguez y el nivel superlativo que ya estaba logrando Lionel Messi. En esa campaña disputó 40 partidos, marcando 16 goles y dando 16 asistencias, unos números notables para el joven de aquel momento con apenas 20 años. Ya catalogado en ese momento como el segundo mejor jugador del planeta tanto para la FIFA como para France Football, solo por detrás del ganador de ambas distinciones, Cristiano Ronaldo. Como era de esperarse, esa temporada en blanco no pasaría desapercibida para los detractores de Joan Laporta.
Ya se ajustaban 2 campañas donde el Madrid era campeón de Liga y 2 fracasos también en la Champions League. La inconformidad de los socios no apareció al final de temporada, sino durante en varios partidos de Liga donde el resultado no fue el esperado. La gota que rebasó el vaso fue en la ya mencionada jornada 36 donde se le hizo el pasillo al Madrid en el Santiago Bernabéu. Y para colmo, ese día el local ganó por una goleada de 4-1. Posterior a ese encuentro, tomó fuerza la moción de censura para Joan Laporta, y ya era un hecho que la continuidad del presidente pasaría a una votación masiva de los socios del club. Laporta y su directiva dilataron lo más que pudieron esa votación, pero finalmente se tuvo que llevar a cabo el 6 de julio del 2008. En total, votaron casi 40.000 socios, una votación bastante alta teniendo en cuenta que no era día de partido. De los votantes, el 60.6% votaron a favor de la moción de censura, es decir, votaron a favor del despido de Laporta, pero los estatutos exigían un 66.66%, o lo que es lo mismo, 2/3 partes de la votación para que se concretara la moción. De esa manera, la directiva al mando de Laporta estuvo a punto de irse a la calle. La mayoría de los votantes, la prensa y su viejo conocido Sandro Rosell pedían su dimisión, pero el dirigente catalán se salvaba por poco. A pesar de que, entre comillas, Laporta ganó esas elecciones, ahí no terminaron sus problemas. 4 días después a esa votación, 8 de los 17 directivos de la junta del club dimitieron y animaron a otros directivos y al propio Laporta para que también lo hicieran, y así convocar a unas nuevas elecciones. Laporta no lo aceptó y sus demás directivos que quedaban lo respaldaron, pasando así la segunda gran prueba, ya que si hubieran dimitido 13 de los 17 directivos, el mandato de Laporta también quedaba finalizado por estatutos. Pero el presidente del Barça supo ser fuerte en ese momento y reemplazó a los dirigentes que renunciaron. En el verano del 2008, el ambiente al interior del club no podía ser peor. Laporta y su directiva tenían a la mayoría de socios en su contra y sin duda se debían tomar sabias decisiones en ese momento para intentar hacer por lo menos una temporada respetable, ya que en cuanto hubiera otra seguidilla de malos resultados, esta vez de seguro o dimitían o la gente les echaba. En ese mercado, Laporta tomó una decisión más que obvia y vista con buenos ojos por parte de todo el barcelonismo. Le acabó el contrato al entrenador Frank Rijkaard, quien hacía rato había perdido la autoridad al interior del vestuario y ya acumulaba 2 temporadas ganando apenas una Supercopa de España. Después de aquella sabia y bien aceptada decisión, Laporta tomó otra, pero esta vez bastante impopular. Nombró en reemplazo del neerlandés el hasta ese momento entrenador de la filial Pep Guardiola, el exjugador y capitán del club querido por supuesto por la mayoría de aficionados, pero no precisamente como entrenador del primer equipo. Laporta, haciendo caso omiso a los deseos de los aficionados, confió en el joven Pep en aquel momento de apenas 37 años, decisión tomada por la influencia de su asesor principal Johan Cruyff, íntimo amigo de ambos. Como caso curioso de aquel momento, años después se conoció que José Mourinho se ofreció para dirigir al club en ese verano, y entre sus colaboradores que pedía iban a estar Guardiola y Luis Enrique. Recordemos que los tres ya habían coincidido en el equipo, los españoles como jugadores y el portugués como ayudante de Van Gaal, entrenador del club a finales de los 90s. Afortunadamente para el barcelonismo, Laporta hizo caso omiso a las intenciones de Mou y decididamente respaldó a Pep. En ese mercado de verano, Laporta puso a disposición de Guardiola 96 millones de euros para fichar, de los cuales casi la mitad se destinaron para contratar 2 jugadores cruciales para el futuro. Se trajo de regreso al canterano del club Gerard Piqué de 21 años, comprado al Manchester United en 5 millones de euros, y fichó al lateral derecho brasileño de 25 años Dani Alves, comprado en 36 millones de euros al Sevilla. En el tema de bajas, Guardiola le tocó y tuvo la valentía para tomar decisiones bastante impopulares. De entrada le comunicó a Ronaldinho, Eto'o y Deco que no figuraban en su proyecto futuro y que por eso debían salir del equipo. El entrenador catalán era consciente de los problemas de disciplina que los tres habían tenido y también la falta de compromiso de los tres, sobre todo en las últimas 2 temporadas. El 10 brasileño fue vendido al Milán en 24 millones de euros, en un traspaso de seguro traumático para el aficionado culé, que de seguro recuerda el que se sufrió hace poco por Messi al momento de la publicación de este video.
A Deco lo vendieron en 10 millones de euros a Chelsea y Eto'o al final se quedó porque no se recibieron ofertas acordes al valor que aún tenía el jugador. Y adicional, Guardiola dio declaraciones públicas en ese momento que le había gustado la pretemporada que había hecho el jugador. El rendimiento del club en esa temporada fue el mejor de su historia. En la liga les costó un poco al principio, pero en la fecha 9 ya eran los líderes, posición que mantuvieron hasta el final, ganando el título con 87 puntos, sacándole 9 al segundo Real Madrid. Aquella puntuación del Barça fue la más alta de un campeón en esos últimos 12 años. Más que la puntuación, lo que más sorprendió de esa liga fue la manera de jugar del Barça, donde ganaba, goleaba y gustaba. Las palizas más recordadas de esa temporada fueron el 6-1 al Atlético de Madrid, los 5-0 al Deportivo y Almería, los 4-0 al Valencia y Sevilla, los 6-0 al Valladolid y Málaga y por supuesto la más importante, el 2-6 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. En la Copa del Rey fueron los campeones derrotando en la final al Athletic de Bilbao 4-1. Rompiendo de esa forma la sequía de 11 años en ese torneo. En la Champions League hicieron una notable campaña. En octavos eliminaron a Lyon con un global de 6-3, al Bayern le dieron una paliza de 5-1 en cuartos, a Chelsea lo echaron en semis con un global de 1-1 definido a su favor por la regla del gol visitante, donde sí hay que anotar que el partido de vuelta fue bastante polémico. Y en la final derrotaron al Manchester United de Alex Ferguson 2-0. De aquella forma, Barcelona por primera vez en su historia ganaba su primer triplete, que lo ponían en lo más alto del fútbol en ese momento. Y por supuesto, lo colocaban a la par y para algunos superando a los más grandes equipos de la historia, como por ejemplo al Milan de Arrigo Sacchi y al Ajax de Luis Van Gaal. Aquel histórico triplete finalmente se convertiría en un sin precedentes sextete, ganando otros 3 títulos. La Supercopa de España derrotando en el global 5-1 al Athletic de Bilbao, la Supercopa de Europa derrotando al Shakhtar en tiempo extra por la mínima diferencia y en el Mundial de Clubes también en tiempo extra derrotaron a Estudiantes 2-1. De esa forma el Barça logra el histórico sextete siendo el único club del planeta en ganar todos los torneos posibles en una sola temporada, hazaña luego replicada en 2020 por el Bayern Múnich de Hansi Flick. A propósito de estos dos clubes históricos, acá en el canal hice una comparativa de ambos equipos, el Barça de Guardiola y el Bayern de Flick. Te recomiendo ese video para que definas tú cuál fue el mejor sextete de la historia. Si deseas verlo, te lo dejo en la pantalla final y en este momento arriba en las sugerencias. Regresando al tema del Barça, así fue como Joan Laporta revivió al club de entre las cenizas no solo una, sino 2 veces en un lapso de 6 años. Eso sí, con la ayuda por supuesto de su principal asesor Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Pep Guardiola y por supuesto su gran plantilla de jugadores, donde sobresalen por supuesto Ronaldinho en la primera etapa y Xavi Hernández y Andrés Iniesta en la segunda, por supuesto acompañados del genio Messi, que en ese 2009 ganaría su primer Balón de Oro. En la caja de comentarios dime qué piensas sobre Joan Laporta. ¿Crees que tiene la tenacidad para levantar al Barça una tercera vez?